Estamos nuevamente en este lunes para compartir con todos ustedes y siempre tocando los temas que son importantes para los bolivianos. Y si hay algo importante en este último tiempo ha sido el tema de las elecciones generales que se vienen el 20 de octubre y por supuesto los plazos que va poniendo el Tribunal Supremo Electoral a las agrupaciones, a las organizaciones políticas específicamente que vayan cumpliendo los requisitos que se necesitan. En este sentido y en este marco, este viernes 19, que ya pasó hace dos días atrás, se ha cumplido el plazo para la presentación de candidatos y candidatas a senadores y a diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a estar hablando de esto, además vamos a ver también y vamos a fijarnos, vamos a analizar si las organizaciones políticas han cumplido con el tema de la paridad. Este es un tema muy importante que lo hemos hablado en varias oportunidades, en varios programas, en cumplimiento a la ley 1096. Así que los invito a que se pongan cómodos, a que se pongan cómodas todas ustedes y que nos sigan. No se olvide de mandarnos sus mensajes cortitos para que puedan ser leídos al 720-5222. Ya desde este instante vamos a estar conversando. No tenemos esta mesa de analistas necesariamente, pero sí tenemos una mesa de periodistas que nos van a acompañar en esta noche. Comenzamos. Muy bien, estamos con 4 colegas invitados esta noche, son de diferentes medios de comunicación, una larga trayectoria en el periodismo y por supuesto los he invitado para evaluar, ya le decía yo en el inicio, no con el típico análisis que hacen por supuesto los analistas sin pretender lastimarse y crear susceptibilidades, pero la mirada del periodista puede ser de alguna manera distinta, porque es una persona que está siguiendo día a día lo que está sucediendo en las diferentes organizaciones políticas. Este 19 de julio, le decía yo, se ha cumplido el tiempo que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral para la presentación de los programas, en primer lugar, que hoy día no nos va a alcanzar el tiempo para analizar programas. Seguramente en otro programa vamos a comparar los programas que dice uno y que dice el otro, que le propone al país, y en este programa vamos a analizar los candidatos, qué es lo que se está diciendo dentro de las organizaciones políticas también, cómo los han elegido. En fin, cada organización política ha utilizado una estrategia distinta para poner y postular a los candidatos que han creído que son los idóneos para estos espacios, que son espacios cotizados dentro de las organizaciones políticas. Algunas han tenido problemas al interior y continúan teniendo problemas. Vamos a preguntarle a Grover Yapura, buenas noches. Le voy a dar la bienvenida a Verónica también, que está con nosotros en esta noche. Verónica Rocha, periodista también, comunicadora. Sandra Aliaga, muchas gracias por estar aquí, Sandrita. Y Omar Gómez también como periodista, comunicador. Con Grover Yapura voy a empezar. ¿Cómo te han parecido las listas? En realidad todo lo que ha sucedido el 19 de julio, el viernes pasado, cuando se han anunciado conferencias de prensa, se han anunciado que iban a ir, no han ido, en fin. ¿Cómo has visto tú esto, querido Grover? Buenas noches. Lorena, buenas noches. Es un gusto estar aquí en tu programa tan bien llevado adelante, y un gran saludo a Verónica, Sandra y Omar. Es un gusto estar con ustedes y compartir estos momentos de análisis. Bueno, a ver, yo creo que en el caso como tú bien has anotado, cada uno de los partidos responde a una estrategia para llevar adelante las candidaturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo he podido percibir, por ejemplo, desde el movimiento al socialismo,
es que el candidato presidente Evo Morales está buscando ampliar ese llamado movimiento que nunca ha llegado a ser partido político, es un movimiento, es una suma de organizaciones, y lo que está ocurriendo con el MAS es que está sumando aliados, está definiendo pactos de diferente tipo, ¿no? Algo que me llama la atención, por ejemplo, en el caso de La Paz, es su pacto por recuperar el respaldo del Alto, ¿no? Con candidatos como, por ejemplo, como la exministra Virginia Velasco, sí, como la presentadora de televisión Berta Carapi, el abogado Rogelio Maita, que ha tenido un papel muy importante en el juicio por octubre. Además que el abogado Rogelio Maite es un hombre muy considerado y muy bien ponderado dentro de lo que se piensa en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, si uno analiza, ¿cuáles son las principales novedades del MAS, por ejemplo, en el caso de La Paz? Vas a identificar de que hay actores importantes en el Alto. ¿Por qué el Alto es bien importante? Porque llega a ser la segunda fuerza electoral en el país. La primera lo es Santa Cruz, desde el punto de vista de ciudades. El Alto... O sea, desde el punto de vista de cantidad de habitantes también, claro, ¿no? Poder de voto. Ya. Entonces, a ver, ya la estrategia del MAS en Santa Cruz ya se la conoce desde hace mucho tiempo. Lo que ha hecho es reafirmar aquella estrategia, y en el caso de La Paz creo que la apuesta central es el Alto. Ya. Apostemos por el Alto para lograr la victoria en La Paz. Bueno, en La Paz... En el departamento de La Paz, considerando que tienes respaldo en el área rural. El MAS tiene un respaldo importante en el área rural. No sé cuál es, la última encuesta muestra un poquito, ¿no? Cómo está la cosa en La Paz. Aún así, por ejemplo, la última encuesta muestra que el MAS está ganando en La Paz, ¿no? Eso he percibido en el caso del MAS en La Paz, ¿no? El porcentaje que tiene el presidente Evo Morales según la encuesta que ha salido anoche desde el periódico El Deber y con el análisis de varios periodistas, es una encuesta de Siesmori, ¿no es cierto?, que es una empresa conocida para quienes andamos siguiendo el quehacer de los candidatos. Tiene un muy buen posicionamiento el presidente Evo Morales en La Paz. Tú decías, en el Alto también quiere recuperar estos sectores que de repente en algún momento han apoyado a Soledad Chapetón, a la alcaldesa del Alto, o alguna organización que no ha estado de acuerdo de repente o no ha tenido mucha afinidad con el gobierno estos últimos años. Lo que pasa es que te ponía el caso del Alto para reafirmar el concepto de mi planteamiento de que el movimiento al socialismo está buscando sumar aliados, ¿no? Está buscando sumar aliados. Cuando digo de aliados y organizaciones, me refiero también a organizaciones sociales que hoy vuelven a tener la confianza y la elección del presidente Evo Morales para sus candidaturas. Ahí están, por ejemplo, las dirigentes de organizaciones campesinas, la fuerza muy potente de lo que es el movimiento cocalero, el movimiento vecinal de Jesús Vera, que es muy controvertido, ¿no? El de los choferes, pero también otras organizaciones políticas. En Santa Cruz han optado por otro tipo de alianzas más de clase media alta, alianzas más con sectores económicos, lo propio en Potosí. Entonces, ahí hay un planteamiento, ¿no? O sea, ya en el MAS, por ejemplo, se decía que en el MAS hay un solo actor que es capaz de hacer el tejido político-social, y ese es Evo. La propia gente que ha trabajado y que trabaja con el presidente decía, bueno, Evo Morales significa el cemento para nosotros porque es el que nos ayuda a unificar a los diversos sectores que existen y que también pertenecen al movimiento al socialismo. Vero, las listas de candidatos, así en un análisis rápido, porque no se puede analizar tan al detalle. Las listas reflejan lo que el presidente Evo Morales plantea en el programa, más o menos en lo que habla, en lo que se dice de la Agenda 2025. ¿Cómo lo ves? Bueno, para ver si una lista de candidaturas refleja una voluntad del presidente, tendría que referirme solamente, me parece,
a la lista del MAS. Ahí coincido con la lectura de Grove y creo que es importante añadir algo que sí está reflejado por lo menos en las últimas agendas del MAS. Entiendo últimas agendas como la Agenda 2025, como el nuevo programa de gobierno, es decir, este cambio, digamos, que se ha ido materializando en documentos del MAS, que obviamente en estos 13 años, y eso no es secreto para nadie, ha tenido que ir cambiando porque se ha tenido que ir transformando en su esencia para abarcar, si se quiere, más cantidad de población en su diversidad. Y ahí yo noto que por lo menos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es un poco de lo que puedo hablar reconociendo algunos nombres, hay una clara muestra del MAS por movilizarse hacia lo urbano, con los sectores urbanos, con los jóvenes, con las mujeres y con los sectores urbanos. Lo que ha generado que sea difícil hacer este tejido, porque obviamente las organizaciones sociales, el grueso, está conformado por gente más del ala popular, rural, etc. Entonces, hacer esto creo que ha sido bastante complejo, pero creo que hay una decisión, como bien apuntabas, estratégica en el caso del MAS, que se nota a leguas. Llevar una nueva agenda que hable más de las ciudades. Cuando el MAS empezó en el gobierno, las ciudades no tenían tanto peso como ahora. La migración en estos 13 años ha cambiado realmente la densidad urbano-rural y por lo tanto la nueva apuesta parece estar para los sectores urbanos. Y uno lo mira cuando ve las listas y ve nombres de jóvenes, periodistas, gente de la tele, empresarios, todo un nuevo cúmulo de sectores que buscan representar esta itería que es un discurso para el MAS, que a la vez es un poco la justificación del viraje también que tiene en su esencia, que es abarcar todo, representar todo, que a la vez es una virtud, pero también es un riesgo, ¿no? Porque realmente estás con todo. Pero también creo, pensando un poco en la pregunta puntual que has hecho, que efectivamente el discurso, no solo encabezado por el presidente, pero llevado adelante por el partido de gobierno y por el instrumento político que es el MAS, ha sido realmente este de apostar por la juventud y por las mujeres. Yo siento que ha habido como una competencia, si se quiere, por ver quién realmente ponía esto, porque se anticipaba que en campaña estos temas importan, los temas simbólicos, los temas emocionales en campaña son importantes. Y por supuesto, la lista de candidatos es un hito más de campaña en el que tienes que mostrar simbolismo y tienes que mantener a tu elector cautivo feliz, pero también tienes que coquetear con el que te falta. Entonces, en ese perfil, cada organización política mostró algo. Por decir algo, en Comunidad Ciudadana, a mí me queda muy claro que han tenido que fidelizar sus electores cautivos a través de una lista. Uno lee la lista de La Paz y se los conoce a todos. Yo creo que les ha faltado espacio en La Paz, porque realmente nace de acá, ¿no? Entonces, muy urbano, muy paseño, y ahí se nota todo ese despliegue. Y por supuesto ya la apuesta por poner 9 senadoras encabezando las listas de senaturías, poner también muchos jóvenes. Yo creo que en Comunidad Ciudadana había algo bien interesante también, que se nota que ha podido hacer una convergencia, no sé si de buena gana o de mala, eso lo sabrá el partido, una convergencia entre sus aliados. Ves mucha gente de Solvo dentro de las listas y ves mucha gente incluso del FRI. Walter Virillagra, que es un histórico del FRI, que fue quien se le prendió la luz y dijo, acá yo voy a poner la sigla, está finalmente como 6º o 7º plurinominal por la paz, y eso hace mucho que no pasaba con una persona tan histórica en la democracia. También está la hija de Motete Zamora en Tarija, es decir, creo que ha logrado una convergencia con sus aliados para mantener la casa ordenada por dentro, que también es algo importante. La apuesta por los jóvenes, para mostrar renovación, para mostrar frescura, para mostrar un nuevo discurso o un discurso potente, en todo caso, que también enamore al que le falta, como tú decías, al que todavía no está tan convencido, y a ese militante que tiene el voto duro. Exactamente, pero además basado en los números, Lorena. Al día de hoy, la mayor parte de la población vive en ciudades. Es lógico que Bolivia es un país urbano, básicamente. Ha cambiado mucho en los últimos años. Y es un país joven. El padrón electoral está conformado en su mayoría por jóvenes. Entonces, es un poco lógico que, como parte de la estrategia, las organizaciones políticas hayan tenido que recoger esto. Y, por supuesto, el tema de las mujeres es un tema que se ha logrado mantener en agenda, con toda la crudeza que implica la violencia contra la mujer cotidianamente, pero también con los avances políticos, etcétera. Es un tema que no ha dejado de mascullarse en la política nacional los últimos años, y qué bueno que así sea. Y por supuesto ha tenido que ser recogido porque se ha vuelto parte del catálogo de la política correcta, digamos, el apostar por las mujeres.
y qué bueno que así sea, se ha garantizado nuevamente la paridad, se ha estado vigilando, va a ser una clave. Por supuesto, lo comentábamos al iniciar con Sandra, que eso no implica que uno tenga que votar siempre por mujeres, pero mientras se resguarden los principios de amplia participación de mujeres, de jóvenes, un equilibrio suficiente entre la parte urbana y rural, creo que ya puedes hablar de que muchas cosas han cambiado el país y que bueno, de esa gama habrá que votar por lo que a uno más le guste, se llame capacidad, se llame experiencia, se llame simpatía. Vero, y luego me voy con Omar. Se hablaba el jueves, el miércoles, el martes, se hablaba de que las organizaciones políticas tenían problemas a su interior justamente por esta lucha por ser yo el candidato y que no sea el otro. Así es. ¿Cómo has visto esto? En específico el tema dentro del movimiento al socialismo. Bueno, yo creo que el movimiento al socialismo ha tenido una semana en la que han ido filtrando algunos audios, que se ha vuelto una práctica común, por lo menos dentro de esta organización, que es tan grande y funciona por todo el país, un poco para boicotear al compañero que no te ha querido dar el espacio. Se está volviendo una práctica común, es decir, así es, hay inconformidad en las bases. Pero como bien lo señalaban, el factor de cohesión da un mandato, creo que incluso salió un instructivo del MAS que prohibía a sus militantes referirse a los temas internos porque ellos manejan esta lógica que han denominado democracia interna. Puede ser todo un quilombo adentro, pero lo resolvemos en casa, que a veces da buenos resultados, pero a veces también tiene estos exabruptos. Y sabes que, Lorena, yo creo que esto ha pasado en el MAS, que ha sido un poco más visible porque está más repartido por el país. Es tan grande, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que ha pasado en todos. Nosotros estábamos en la vigilia esperando las candidaturas y realmente ha sido llamativo la hora en la que han llegado los candidatos. El MAS ha llegado como a las 1 o 2 de la tarde. El segundo en llegar fue el MNR, que llegó como a las 20:30, 21. Y de ahí hubo un silencio y un frío absoluto durante 3 horas, hasta más o menos las 11 y algo. Han ido llegando. Y ahí empezaron a llegar. Y en los últimos 20 minutos, entre las 23:40 y las 00 horas, que ya vencía todo, han llegado Comunidad Ciudadana, ha llegado el PDC. Bolivia dijo no, estuvo muchos, casi 1 hora y media por lo menos en la esquina, esperando para entrar, pero no habían decisiones. Es decir, no lo puedo garantizar, pero se notaba y se rumoreaba las complicaciones que estaban teniendo también las otras fuerzas. No es fácil armar listas para ninguna de las organizaciones y este año yo creo que particularmente ahí en cancha, en la Plaza Baroa, se ha notado bastante. A ver, Omar, ¿cómo ves el hecho de que don Carlos Mesa y don Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana no hayan asistido al Tribunal Supremo Electoral a entregar las listas de los candidatos? ¿Te dice algo eso o sí, no tiene me dice mucha algo, significación? pero yo quisiera hacerte un contexto previo. Yo creo que no podemos entender la elaboración de las listas si no vemos 2 elementos que en mi criterio son fundamentales. El proceso electoral no lo podemos ver únicamente esta elección como esta elección nacional estrictamente, sino tenemos que ver en conjunto la elección nacional y las subnacionales como un todo. Y para esto se deben pensar esos 2 escenarios, se deben hacer ingenierías y arquitecturas de estos 2 escenarios. Para la toma de decisiones hay un nivel de estrategia que considera, al margen de las 2 que están estatuidas por norma, que son la territorial, que está marcada obviamente, y la de género, que está definida también, hay otros elementos que son fundamentales, ¿no? Que no se los puede obviar. Por ejemplo, el tema de generacional, es decir, cómo articulas generaciones y no para poder dar lo que tú decías, ¿no? Frescura a las listas. Pero también al margen de eso hay otros elementos concurrentes, ¿no? Es decir, cómo determinadas agrupaciones políticas tienen que cumplir con los temas orgánicos institucionales, ¿no? ¿Qué cuotas das a la COPA, etcétera, etcétera? Todas las organizaciones, en el caso del MAS. Pero no solo son esos tipos de organizaciones, hay otros tipos de organizaciones también, ¿verdad? Claro, pero también de repente que no son ni siquiera formales. Claro, ni siquiera pero formales, además son grupos. Hay temas además de pertenencia étnica, porque tienes que mirar esos elementos, ¿no? El color de la piel pareciera que no importa, pero sí, es decir, las pertenencias étnicas también son elementos que juegan en el aspecto territorial y en el aspecto las presencias sociales, los niveles sociales a los que representan, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es una ingeniería mucho más compleja, que cursa también por decisiones que tienen que ver hasta con los propios líderes, ¿no? Es decir, las relaciones interpersonales, etcétera. Desde esa perspectiva, yo creo que
el electorado de nuestro país particularmente tiene una heterogeneidad muy grande y confeccionar una lista para esa heterogeneidad tiene que haber sido demasiado bien pensada. Ese es uno de los temas. Pero el segundo tema que me parece importante, es decir, el no mirar la elección solo como la elección nacional, la otra elección, me trae también un segundo tema que me parece que es imprescindible tocar. El calante del presidente Morales fue un calante demasiado fuerte, fue una locomotora muy grande como en su incursión en la política, que en algún momento no necesitabas escudriñar a quienes tenías que jalar a la arena política para que la votación esté canalizada. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo donde el desgaste del ejercicio del poder, por supuesto, ha comenzado a cobrar facturas. Estamos hablando de la última encuesta que hace el 37%. Eso nos está mostrando una caída importante. Entonces, frente a ese escenario, ¿el presidente podrá tener el calante de jalar a todo loco como lo hacía antes? Creo que ya no. Entonces, eso hace que se trabaje en una estrategia que pueda jalar a algunos otros líderes en base a gente que tiene algún capital social, es decir, en diferentes regiones, son personas conocidas, medios de comunicación, intelectuales, etcétera, etcétera. O también hay otros factores ocultos que no los miramos muy seguidamente, los que tienen capital económico. Es decir, porque una campaña la haces también con financiamiento. Y esto de repente no específicamente al MAS, pero los otros partidos políticos tienen que hacer devoluciones de espacios de poder en las listas a quienes van a financiar las campañas. Y eso no puedes dejar de lado. Entonces, como te darás cuenta, hay una serie de dispositivos que había que escudriñarlos mucho más, que naturalmente el tiempo no nos da para hacerlo en la medida en que quisiéramos hacerlo. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un error, en mi entender, un grave error. Porque el liderazgo se los muestra precisamente en estos escenarios, ¿no? Cuando tú estás como el motor de ese tren llevando a su caudal los objetivos que quieres. Entonces a mí me parece en el orden personal que ha sido un desatino que ninguno de los líderes, como hablas de comunidad ciudadana, haya estado presente en un momento que es importante para visibilizar identidades y afectos de parte de los que en última instancia emitirán su voto. A ver, Sandra, está interesante porque además tú sabes cómo es este momento que se tiene que presentar al Tribunal Supremo Electoral. Estas son mis listas, revisar los requisitos, aquí está mi programa. Es decir, es un momento complicado para las organizaciones políticas porque tienen que cumplir con todo lo que dice la ley. Que es una película que ya hemos visto, ¿no? Así es. Año tras así es. elección tras elección. Pero es la primera vez que estamos haciendo cumplir esta ley, la nueva ley de organizaciones políticas. Entonces, hay algunas cosas tal vez un poco distintas en diferentes momentos que se tienen que cumplir. ¿Cómo percibes tú este momento, el 19 de julio exactamente? A ver, yo me quiero salir un poco del molde, Lorena, por ejemplo. En cuanto a la pregunta que le hacías a Omar y lo que han comentado en muchos medios y en muchos espacios políticos sobre el impacto o no que causa la ausencia de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza el 19 de julio. Y les decía que me quiero salir del molde porque en realidad evidentemente, Verónica ha mencionado mucho lo simbólico y es muy, muy importante, pero yo no lo veo sinceramente como algo que realmente podría perjudicar o algo que sea extraordinariamente importante y más bien marca una diferencia y da de qué hablar en todo caso, ¿no? Es decir, no se olviden de mí, yo quiero que hablen de mí. El 19 de julio es uno de los hitos dentro de lo que es un proceso electoral. Hablábamos de que esa película ya la hemos visto y tú has mencionado una cosa muy importante, que es, hay diferencias porque es la primera vez que se pone a prueba o se responde a la ley de organizaciones políticas. Y en ese sentido yo quiero recordar que de pronto algo que se ha comentado mucho también en los análisis
es esta fragilidad y la precariedad de muchas de las organizaciones políticas que han incluso enfrentado renuncias de último momento y además de manera absolutamente inaudita, porque los otros candidatos se han enterado por los medios que su organización se estaba yendo al tacho, en fin, o sea, francamente, sí, ¿no? Así, sí. préndanme la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que hay que recordar que lamentablemente una ley de organizaciones políticas que desde mi juicio es una ley importante y que ha sido construida con la participación de mucha gente y de muchos sectores, no viene de la nada, creo que tiene una solidez interesante, pero el haberla tirado a la arena casi sin previo aviso, la ha lastimado de entrada, la ha lastimado profundamente y la maniobra resultó. O sea, maniobra digo porque no puedo pensar en otra palabra que pueda calificar de manera más transparente lo que hizo el movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, insistiendo en que se ponga en ejecución esa ley de organizaciones políticas para estas elecciones. Necesitábamos madurarla, necesitaban las diferentes fuerzas políticas del país comenzar a entenderla y a ponerse las pilas, porque la parte más importante desde mi punto de vista de esa ley era justamente ordenar el espectro político para que sea un conjunto de acciones y actores y actoras que logren dar respuestas más serias, más coordinadas y más enfocadas a las necesidades del país, en vez de que esto se vuelva que siga siendo siempre un pugilato por el poder, ¿no es cierto? Muchas veces olvidándonos de lo que importa o no importa a la población. Es decir, si el ejecutivo es de un partido y el legislativo es del otro partido en cualquier gobernación o en la misma presidencia y en la asamblea, los actores de la oposición pueden plantear una ley absolutamente maravillosa, pero como son de otro partido, hay que darles en la torre y viceversa. Entonces, yo creo que la ley de organizaciones políticas apuntaba, ¿no es cierto?, a ordenar el espectro político y a permitir que exista una mirada más seria que estar... ¿Por qué llegan a las 12 menos 10 de la noche para inscribir sus candidatos? ¿Por qué llaman 5 días antes? Che, hermano, ¿sabes qué? Estamos conformando las listas y nos falta un hito para la paz. Anímate. Anímate, ¿no? Y sabemos que esas cosas han pasado históricamente y sabemos que siguen pasando. Y quiero terminar con esto. Por algunas cuestiones laborales y porque además ya soy de la tercera edad y me he tomado mis vacaciones también. He estado en México y he tenido la posibilidad de seguir de cerca algunos momentos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que está liderizado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano. Y tengo que admitir así que he sentido envidia. Envidia, ¿por qué? Muy sana, por cierto, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los elementos que nos hace falta. Estamos hablando ahorita de candidatos y candidatas que han sido consultadas y convocadas. Yo no creo que hayan sido convocadas el año pasado. Han sido convocadas en estos últimos meses o en estas últimas semanas o días, ¿no es cierto? Y entonces nos olvidamos permanentemente de cuáles son
las competencias y las atribuciones a las que tienen que hacer frente una vez sean electas estas autoridades en la Asamblea Legislativa como senadores y diputados y diputadas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué histórica, sistemática y mismamente, ¿no es cierto?, no miramos estas cosas? Hablamos y en nuestros análisis también lo hacemos de cuál es la representatividad, que el juego de poder, que la parte económica, que lo simbólico, lo urbano, que necesitamos jóvenes, mujeres, o sea, no, pero yo soy patriarcal, machista, no importa, eres mujer, o sea, físicamente eres una mujer, te vamos a poner como mujer, es decir, lo hacemos de una manera totalmente superflua. Y la capacidad, la formación política, el conocimiento de la estructura del país, la realidad nacional, la historia, la experiencia, además tamizado todo esto porque ojalá por la decencia nos olvidamos, ¿no? Y en ese sentido, lo comentábamos antes de entrar ante las cámaras, yo sinceramente veo que en esta oportunidad, en estas elecciones, hay como que un poco más de cuidado en la elección de las candidaturas. Y algo que decía Omar, que me parece muy importante, ¿no es cierto?, hay que mirar esta ingeniería tan compleja. Yo creo que, por ejemplo, el MAS, que está buscando la reelección, ha tenido que sentir un poco esta carencia de parte de sus propios representantes en la Asamblea Legislativa para resolver una serie de cuestiones del país, ¿no es cierto? Y no encontró esa capacidad instalada en la cantidad y en la calidad que necesitaba. Y de repente se le cayó el 20, ¿no es cierto? Elige a sus mejores representantes, creo yo, para la reelección, como Adriana Salvatierra o como el mismo Héctor Arce, que a pesar de ser una persona tan extraordinariamente conservadora, es un hombre inteligente y bien formado, y bueno, y todos los otros nombres que han estado mencionando, ¿no es cierto?, de personas que uno dice, caramba, tienen estas capacidades, tienen esta formación política, esta mirada, etcétera, etcétera. Estamos respondiendo. En la diversidad que han mencionado, estoy totalmente de acuerdo con todo el resto que han dicho los compañeros. Claro, yo no sé si los tiempos han dado específicamente para analizar la formación política de cada uno de los candidatos en todas las organizaciones políticas. Yo no sé, Grover, vamos a hablar de esto luego de la pausa. Este es un punto muy importante. También se debiera haber analizado el tema ético, ¿no? Juan Idóneo es un representante que va a ser diputada, diputado, en fin. Todos estos detalles los vamos a hablar luego de la pausa porque, y también vamos a hablar de algo muy importante y que a nosotros, sobre todo a quienes creemos que las mujeres tenemos toda la capacidad para manejar, por supuesto, un país, para manejar políticas públicas, para manejar las situaciones, la paridad, el tema de la paridad que es tan importante. No se olvide mandarme sus comentarios, sus mensajes al 720-50222. Nuestro WhatsApp está habilitado para recibir sus comentarios, que también los vamos a compartir con nuestros panelistas. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos en este espacio analizando desde otra mirada lo que ha significado la presentación de las listas. Le voy a preguntar a Grover Yapura, que también tiene un periódico que se llama El Compadre, querido Grover. Las listas no reflejan en varias organizaciones, en unas sí, en otras no. A ver, los personajes más allegados, en el caso del movimiento al socialismo, Grover, se ve que las listas no tienen, salvo algunos casos como los que ha nombrado Sandra, los nombres, por ejemplo, de gente que está en el gabinete, por decirlo así, rapidito. Tampoco de gente que colabora muy cercanamente al presidente Evo. Eso se ha visto en las listas. Gente, como tú decías, Vero,
gente más joven, apuestan por el tema generacional y por el tema también de la mujer, que es muy importante. En el caso, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, no sé si tiene algún mensaje. Sí se ve gente muy cercana al candidato Mesa, ¿no es cierto?, en las listas ya de diputados, de senadores, gente como Alarcón, gente como Gustavo Aliaga, están cerca de... ¿Eso te dice algo? ¿Te da algún mensaje, alguna percepción de lo que están pensando en Comunidad Ciudadana? Bueno, a ver, en el caso este de Comunidad Ciudadana, a mí lo que me llama la atención es que ha tenido bastantes dificultades en plantear dos elementos que son a la esencia de Comunidad Ciudadana, ¿no? Una, se ha planteado por Comunidad Ciudadana el objetivo de reflejar ese discurso del 21 de febrero, la consigna del 21F. Uno busca en las candidaturas de Bolivia, de Comunidad Ciudadana, y a ver quién de ellos refleja a ese sector o a ese mensaje, y no encuentras elementos, actores o protagonistas de ese, ¿no? Están más bien, como tú dices, Lorena, la gente que es cercana al expresidente Carlos Mesa, al alcalde Luis de Villa, a los dirigentes del Frente Revolucionario de Izquierda, ¿no? Yo creo que lo que ha apostado Comunidad Ciudadana es por terminar de consolidar la estructura partidaria, porque Comunidad Ciudadana no es un partido, ¿no? Es una sigla, es una sigla que viene con el respaldo de Sol.bo, Frente Revolucionario de Izquierda y algún otro. Pero si Mesa quiere convertirse en un proyecto político de mediano o largo plazo, debe constituir una organización política. Y creo que esa es la apuesta central, la de... ha elegido a los políticos, a las personalidades más importantes que puedan apuntalar aquello. Es que por eso, por ejemplo, Sol.bo tiene una importante presencia, ¿no? Y tienes el candidato a segundo senador por Sol.bo, es Edwin Esdera, ¿no? Edwin Esdera, ¿no? Ahora, el otro objetivo de Comunidad Ciudadana era el de la renovación, ¿no? El de mostrar, refrescar un sistema político, refrescar el sistema político. Me parece que hay bastantes jóvenes por ahí y que precisamente porque esos no son conocidos, no están en el ámbito mediático, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver cómo va la campaña para conocerlos y cómo se posicionan. Sí, en La Paz me parece que está un joven que ha sido funcionario de la Alcaldía Municipal de La Paz y que ha sido el joven Z de esta teleserie que protagonizaron los Zebras, ¿no? Él está como candidato. No recuerdo ahorita el nombre, pero él está como candidato. Sí, aquí te es sintomático esto, Grover, cuando en Comunidad Ciudadana, como decíamos, vemos a gente cercana al presidente Mesa que están en las listas. ¿Esto te dice algo? ¿Esto te dice de repente un reconocimiento implícito de que saben que de repente no podrían ser gobierno? Yo creo que más bien es una apuesta por la clase media, ¿no? Mesa refleja una identidad, un perfil del tipo de votación que están buscando, ¿no? También representa ese cálculo por no generar una confrontación abierta con el candidato Evo Morales, porque si en algo se ha caracterizado la candidatura de Mesa es en eso, ¿no? Generar una campaña política que no lo confronta abiertamente con Evo Morales, porque quiere recuperar la votación de la gente que está molesta con el MAS, que no le agrada al MAS, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso es apuntar a la clase media. ¿Quiénes están molestos con el MAS? Mesa deduce de que está en la clase media y es por eso que apuesta. Ahora, también es muy probable que tenga que ver con la escasa habilidad para identificar otros actores que representen aquello que ellos están buscando.
Pero se ha hablado mucho del candidato Mesa específicamente, y vuelvo a tocar esto porque mucha gente se pregunta y se escucha en los medios de comunicación, en las reflexiones de los analistas, se escucha y dice, ¿qué pasa con Mesa? A ratos parece que no quisiera mucho candidatear, que no quisiera mucho plantearle, no vemos un programa claro de comunidad ciudadana. De hecho, en el tema de la mujer, por ejemplo, no sé si no he tenido oportunidad, he visto a grandes rasgos solo los programas, pero no sé el tema de la violencia, cómo van a tratar las diferentes organizaciones políticas. Se habla mucho de esto y son cosas que se hablan en las oficinas, en la casa, en el almuerzo. ¿Cómo ves esto, Vero? A ver, yo creo que no es secreto para nadie el perfil que representa Carlos Mesa, que creo que a la vez es su virtud y también su problema a resolver en campaña. Virtud en tanto él representa la meritocracia, la ciudadanía, una alta valoración por la democracia, un discurso más relacionado con eso. La gente que le sigue, que le piensa votar, lo hace precisamente porque ese es su perfil. Pero no hay que olvidar que Mesa está jugando en una cancha que los últimos 3 años ha estado marcada por una política durísima, en términos de que la política del MAS ha puesto un poco, pone y determina el escenario político los últimos 13 años. Entonces, un poco las acciones... Quien toma la cabecera de la agenda es de la agenda política, y creo que eso es indiscutible. Los últimos 3 años lo hemos vivido así. Entonces, en ese escenario de una política muy hábil, muy dura, muy alimentada, de mucha acumulación este tiempo, es bien complejo derribar a alguien que es candidato producto de las encuestas, porque en realidad, si en algún momento Mesa no hubiera sido el 39% de intención de votación, él no hubiera terminado por tomar esto. Entonces, las mismas condiciones, el mismo perfil en el que tiene que jugar en este momento, es complejo, es bastante complejo, y yo creo que la persona misma, Carlos Mesa, más allá del candidato, tiene que enfrentar un montón de disyuntivas, tiene que ser demasiado estratégico en esta campaña como para lidiar con su propio perfil, para endurecerlo de alguna manera, mostrar al país que no es solamente el ciudadano, que respeta la norma, sino que además tiene la capacidad de enfrentarse a una política que no solamente está reflejada en el presidente, sino que está enraizada en todo el país. Hemos pasado 3 años por muchas cosas y eso está en todo lado. Entonces, por supuesto que es un reto muy grande. Y creo que con todas estas cosas que son la virtud y el problema a ratos de Mesa, ha tenido poca fortuna en el inicio de su campaña. Creo que ha tenido unos tropezones que no son menores en campaña. En campaña, lastimosamente, el tiempo es tan corto y tus golpes tienen que ser tan fuertes, tan certeros, tan simbólicos. Tienes que poder cambiar la agenda, tienes que llevar tú la agenda, no puedes estar reactivo. Es difícil llevar ese ritmo porque obviamente ese ritmo está marcado sobre todo por la gestión de gobierno, por el partido del MAS. Es complejo, está jugando en un escenario muy complejo con un perfil que de manera general le va a ser difícil asimilar, pero que por supuesto en momentos de campaña se trata de estrategia, ¿no? De jugarla bien y de utilizar bien estos 3 meses que se vienen para adelante. A ver, Omar, el candidato Carlos Mesa tiene una plaza importante que es la Plaza de Santa Cruz, en la cual está tercero, según la encuesta del Deber del día de ayer. No sé si la estrategia es la adecuada. ¿Cómo lo ves tú cuando hay esto que le comentaba Verónica, ¿no? Hay esta imagen que ha dado Carlos Mesa en las últimas semanas, ¿no? ¿Por qué no tú ves que don Carlos Mesa se conecta con la base social del país? A ver, primero hay que dar una mirada estructural al tema. Para entrar a una carrera tienes que tener una preparación previa. A ver, para hacer política necesitas ¿qué? Primero, evidentemente necesitas una estructura orgánica. Grover decía, no hay una estructura orgánica realmente que tenga Mesa, un primer aspecto. Necesitas un proyecto político. ¿Conocemos el proyecto político realmente de Mesa? No conocemos. Hay intenciones de gobierno que recién están rayando un proyecto político. Tercero,
necesitas financiamiento, ¿no? Y finalmente necesitas liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que si analizas estos indicadores primigenios, estos elementos primigenios de llevar adelante una acción política, te vas a dar cuenta que en los 4 tiene debilidades. Probablemente el más desarrollado en el momento es su liderazgo, porque no se puede negar que Mesa, por su trayectoria, primero como comunicador y luego en el ámbito político, etcétera, tiene un nivel de liderazgo. De lo contrario, no estuviera donde está, obviamente. Pero los otros 3 componentes que son fundamentales no los tiene. Por lo tanto, soy concurrente con la idea de Verónica en sentido de señalar de que la tiene muy difícil en este contexto. Entonces, frente a ese escenario, en contraparte, el candidato que en este momento es presidente de nuestro país, Morales, tiene los elementos a los que hago referencia. Tiene un proyecto político que lo está desarrollando, lo está hilvanando y trata de refrescar. Tiene una estructura orgánica grande, pese a ser un movimiento, condensa criterios de organizaciones sueltas, de organizaciones conjugadas, etcétera, es demasiado grande. Tercero, tiene financiamiento y el liderazgo de Evo todavía está en un nivel que no se puede despreciar. Entonces, si comienzas a hacer las lecturas, los escenarios te comienzan a mostrar cómo más o menos o en qué ámbito va a discurrir este contexto electoral. Por lo tanto, las proximidades o no proximidades de Mesa con la población a la que hacías referencia, creo que no son el elemento mediante el cual podríamos explicar o no la emergencia de un candidato que realmente pueda ser fuerte en este contexto en el que está rayado el campo electoral en este tiempo. A ver, Sandrita, se ha hablado mucho, y sobre todo cuando ha renunciado el senador Rodríguez, de Óscar Ortiz, ¿no es cierto? Un Óscar Ortiz no es necesariamente un candidato que tenga mucha fuerza aquí en el occidente, es más, está primero en las encuestas en Santa Cruz. Sin embargo, se dice que también se hablan muchas cosas, dentro de las cuales se dice que Óscar Ortiz le está haciendo el juego al movimiento al socialismo, porque lo ataca y lo ataca y lo ataca y lo ataca a Mesa. ¿Cómo ves tú esta relación y cómo ves en algún momento la figura de Óscar Ortiz, que ahorita seguramente está ante la disyuntiva de tener que nombrar un acompañante de fórmula, ¿no es cierto?, que ya no está Rodríguez? ¿Cómo ves esto y cómo ves que puede ser en un momento una palabra decisiva para lo que pueda suceder en octubre o con el apoyo que se pueda dar en una primera vuelta? A mí me preocupa mucho sumarme a la tremenda especulación que hay en torno a este tema. Yo la verdad es que entiendo que Óscar Ortiz es un candidato que tiene relevancia y apoyo en Santa Cruz. Yo ni siquiera me animaría a decir en el oriente boliviano, ¿no? En Santa Cruz tiene apoyo y básicamente no es un apoyo inspirado en su liderazgo, porque creo que el liderazgo todavía, como decía Omar, y como nos hace recuerdo Grover, es pues, se hilvana y es de larga data, o sea, realmente iniciar una carrera sin tener los kits apropiados y el físico apropiado, con un ñato que está desde los 17 años en lides políticas y que tiene olfato, es muy complicado para Óscar Ortiz, para Carlos Mesa. Carlos Mesa es una persona que yo respeto muchísimo, que le tengo mucha admiración, he trabajado incluso con él, a pesar de nunca haber tenido mucha coincidencia, digamos, política, ideológica, desde changos además. Yo te estoy hablando de cuando jugábamos charada en la universidad y él conocía mucho de cine y nos hacía escuchar todo el rollo de los directores y demás cuando nosotros queríamos hacer las imitaciones. ¿Conocen charada? No. Entonces, yo estoy recordándolo
ha tenido una brillante y tiene una brillante carrera, es un ciudadano a todo lujo. Sin embargo, ya lo han expresado, ¿no es cierto? Este asunto de meterse en política es tremendamente complicado. Ahora, cuando vemos lo que tú decías, tanto de Óscar Ortiz, yo sigo insistiendo en que les han hecho una mala jugada a personas o a fuerzas políticas como las de Óscar Ortiz, las que representa Óscar Ortiz y Carlos Mesa, porque los han tirado al ruedo sin preparación. Cuando hablan de vida orgánica, ¿qué podemos pensar de vida orgánica? El MAS sí tiene vida orgánica, no solamente por los 13 años que han estado en el gobierno, mucho antes ya tenía vida orgánica. Y esa vida orgánica es la que hoy, por ejemplo, les reclama el hecho de que hay una cantidad, y no solamente hoy, para las elecciones del 2009 fue lo mismo, para las del 2015 también. Les reclaman su cuota de poder, ¿no es cierto? ¿Por qué la ponen a Marta Noya en Chuquisaca, por ejemplo, que es una candidata de lujo? Y entonces viene, ¿no?, la miseria política, la especulación. No, porque la Marta Noya ha sido viceministra de Goni y neoliberal y tanto que critica. O sea, no es la forma, yo no creo que sea la forma de hacer análisis político. Marta Noya tiene todas las condiciones para representar la senaturía en Chuquisaca, ¿no es cierto?, por el MAS, en términos de ¿qué? En términos del proyecto político que está llevando hacia adelante el MAS. En ese mismo sentido, estamos hablando de personas de altísima valía, ¿no?, como Rocío Molina, como Andrónico Rodríguez, por ejemplo, que obviamente está mucho más cercano. Es el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Critican a los y las invitadas hoy del MAS, como lo han hecho en anteriores elecciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la nombraron a Ana María Romero de Campero, candidata a la primera senaturía por la paz, y había mucha gente dentro del MAS que decía, y esa cara que nunca ha hecho nada, que no ha sudado la camiseta del MAS, ¿cómo la van a poner ahí? ¿Y qué significó la candidatura de Ana María en ese momento para el MAS? ¿No es cierto? Pero todas las maldades que le han hecho después como senadora, ya nadie se entera. Y esas son las cosas también que me llevan a tratar de dejar sobre la mesa realmente esta necesidad expresa de cambiar nuestro estilo y nuestra forma de hacer política, de pensar un poco más en el país y un poco más con una visión de construcción, ¿no es cierto? Bueno, como se ha reflexionado muchas veces, el voto es más emotivo en el boliviano, ¿no? No sé si hay mucho análisis de programas, en fin. Debiera ser, en general parece que es así. Debiera ser como ustedes mencionan, ¿no? Más ver la formación política, la ética del candidato, pero no, es más emotivo, lo quiero o no lo quiero a este candidato. Pero está influyendo harto, especialmente en estas últimas elecciones, Lorena, la decencia. La gente está muy molesta, por ejemplo, con la candidatura de Mario Silva. Sí. Ahorita yo les voy a leer lo que me está llegando al WhatsApp 720-5222 es nuestro número, para analizar y para que usted también me comente, cortito por favor, para que me comente lo que está pensando de algunos candidatos que ha visto así a grosso modo. También vamos a hablar del tema de la paridad y de los desafíos, si las estrategias están siendo, a su entender, correctas y si son las buenas estrategias para salir adelante. Vamos a ir a la pausa, luego nos vemos en unos segunditos, nada más. Muy bien, tengo pocos minutos para hacer la última reflexión con nuestros panelistas. Hay algunos comentarios, pero esto es muy importante que también reflexionemos porque ha habido, sobre todo en organizaciones de mujeres, esta vigilancia
sobre todo de la Coordinadora de la Mujer, que es una institución que agrupa a varias instituciones también que luchan por los derechos de las mujeres. Se ha tenido, miren ustedes, este 19 de julio, se han presentado 2.668 candidaturas, 2.668 candidaturas, tal vez podemos poner el cuadro, querido César, de las cuales 1.327 corresponden a mujeres. Estamos hablando del 49.7%, es decir, que ha cumplido las organizaciones políticas con poner a candidatas. Miren ustedes, así más o menos va para estas elecciones generales del 2019, las candidaturas globales registradas. En Comunidad Ciudadana, por ejemplo, tenemos que el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Más y PSP tiene el 50.3% y también el 49.7%. Han cumplido las organizaciones políticas a cabalidad. Por ejemplo, ¿qué dice el partido de don Óscar Ortiz? Bolivia dice no. Bolivia dice no, ¿no? Que es 50.3% y también en mujeres el 49.7%. El MNR, por ejemplo, se repite todas los porcentajes y han cumplido a cabalidad. ¿Qué te dice, Vero, en esta reflexión? Y dime si a tu percepción, no muy largo, por favor, vamos a hacer un comentario también de los comentarios que nos llegan del tema de la paridad. Me alegra ver esos resultados hoy, que estamos a días de esa inscripción, pero ciertamente lo que yo he venido pensando los últimos días es que estas buenas noticias, este escenario por el que todos apuestan, todas las organizaciones se ponen a pescar, saben de la importancia, llámese simbólica, llámese estructural de las mujeres, de su participación, es importante, pero también me acuerdo mucho que hay derechos conseguidos que pueden llegar a ser reversibles. Estoy pensando en que días antes de que tengamos estas buenas noticias, sí, hemos estado alertas para vigilar que el Tribunal Supremo Electoral no de marcha atrás algo en el reglamento que durante años ha tejido desde las organizaciones de mujeres delicadamente para que la paridad horizontal, vertical, cruzada, de la totalidad sea adecuada y podamos llegar a ver estos números. Entonces, yo creo que no es secreto para nadie de que este es lo que se denomina el siglo de las mujeres, porque esta es una corriente global. Creo que hay movimientos importantes en el país. Tendrá que servir esta movilización de la participación política de la mujer para atender temas que nos atingen sobre todo porque comprometen nuestra vida, como la violencia contra la mujer. Pero también al tiempo de celebrar las buenas noticias hay que también seguir cuidando, seguir vigilando. Los derechos pueden llegar a ser reversibles y hay que mantenerlo vigilando, cuidando, convenciendo a las compañeras que aún no están convencidas, a los compañeros, por qué es tan importante que las mujeres estemos en la política y tengamos algo que decir. Grover, ¿cómo lo ves cuando hemos visto así, a grosso modo, que ninguno de los partidos, a no ser el partido en gobierno, que es el Movimiento del Socialismo, a diferencia de él, ninguno de los partidos te habla sobre el tema de los feminicidios, de la violencia hacia la mujer en Bolivia? Estamos a julio y son 70 y tantos asesinatos, feminicidios a mujeres en el país. ¿Qué dices? Yo creo que el desafío de los partidos es ser consecuentes más allá de ser consecuentes con sus principios. ¿Y eso qué significa? Que pasen de las cifras y pasemos a la cualidad, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, que la mujer ejerce el poder, que tenga la posibilidad de ejercer, porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Más bien yo creo que la mujer tiene muchas más cualidades que un hombre, en diferentes sentidos en el ámbito político. Entonces, me parece que ese es el reto, porque mientras no ocurra aquello, no creo que, respondiendo a tu pregunta, hay una verdadera política de lucha contra la violencia, contra los feminicidios. Estamos viendo los datos que nos plantean sobre los feminicidios, nos llevan a la natural
determinación de declarar alerta roja en el país por el número de feminicidios, pero Así no ha es. ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo, ¿no? La voluntad de poner, de plasmar eso en los programas tendrá que ser más importante, más contundente. Omar, ¿cómo ves este tema? Hemos visto plantear bastantes temas importantes, pero el tema de la violencia es uno de los temas más importantes que tiene ahorita el país como agenda central, el tema de la lucha contra la violencia. Habrá que trabajar con organizaciones de hombres también. Sí, a ver, yo identifico con el hecho de comprender fundamentalmente en cómo está nuestro proceso de desarrollo. Las sociedades occidentales, particularmente las europeas, vienen construyendo el sistema No más o tenemos menos mucho tiempo. cerca de 2000 años construyendo las ciudades, es decir, haciendo una construcción de sociedades urbanas. Y nosotros no son más de 60, 70 años que estamos construyendo, estamos pasando de las sociedades rurales a las sociedades urbanas. Ajá. Esto está condicionando disfuncionalidades muy fuertes, no solo en nuestro país, ojo, sino a nivel global, en términos de cómo se están perdiendo los valores en diferentes escenarios. Antes los viejos eran sabiduría para nosotros, ahora han comenzado a ser como basura para nosotros, para las sociedades. Entonces, esos procesos acelerados de pérdidas de valores se están traduciendo en sociedades que no tienen moral, en violencia, en falta de ética, falta de principios. Entonces, lo que yo creo que hay que reconsiderar la forma de cómo estamos construyendo a partir de un proyecto político que sea ejecutable y que apunte a esto fundamentalmente, a cambiar al ser humano por sobre todo, antes de construir una sociedad que esté desarrollada en principios económicos, básicamente, ¿no? Gracias, Omar. Sandra, tienes la última palabra. Cortito, por favor, Yo porque ya nos sé, vamos. yo sé. Hay pero una transmisión en vivo. Es gravísimo ser tan en cortito. A ver, cortito. La violencia es el crimen, el mayor crimen encubierto de la historia de la humanidad. Cortito. O sea, es el mayor crimen encubierto de la historia de la humanidad, no de estos últimos años, y ojalá pudiéramos seguir perdiendo un montón de valores de la sociedad patriarcal, porque esa historia de la pérdida de valores de ahora se puede interpretar de muchas maneras, y la sociedad genéricamente equitativa es la que no va a diferenciar entre hombres y mujeres en diversos terrenos. Nos va a ver siempre diferentes biológicamente, pero como seres humanos potencialmente, ¿no es cierto?, aptos para desarrollarnos en cualquiera de las dimensiones de la vida, siempre y cuando tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones para hacerlo. Habrá que pedirles a las organizaciones políticas que miren un poco este tema, que es un tema que está siendo tan demandado por la sociedad boliviana, el tema de la violencia en nuestro país. Muchas gracias, Omar Gómez, Sandra Liaga, Grover Yapura, Verónica Rocha. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros con el compromiso siempre de estar acompañándolos el próximo lunes en otro programa. Permiso.